Dios les bendiga y bienvenidos, amados de Dios. Continuamos entonces con el estudio ¿qué es fe o creer? Esta es la parte 5. Como vimos con anterioridad, aunque fe o creencia se escriben en griego, igual, esto es, pistis, y aparentemente tienen el mismo significado, la diferencia está en que fe es el conocimiento de la habilidad, la capacidad, la autoridad y el libre albedrío del hombre o la mujer para hacer, mientras que creencia es la acción de llevarlo a cabo. Ya vimos el significado de fe y también de creencia. Además vimos lo que representa la manifestación del Espíritu Santo y en especial una de las manifestaciones de poder, y esta es la manifestación de fe. Ahora veremos qué representa o qué es tener fe como fruto del Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Léanlo de nuevo. Gálatas 5:16, como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Gálatas 5:16 para que vean que estas cosas son así. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La epístola, que es una carta a los Gálatas, es una corrección a la mala práctica de la doctrina que a este pueblo estaba comenzando a contaminar. Es por ello que Pablo, inspirado por Dios, les corrige y les instruye a cómo deben andar. Esto es andar espiritualmente, lo que no significa andar volando y no posar los pies sobre la tierra o estar por encima de los incrédulos o los no creyentes, sino que es un andar dentro de los linderos de la palabra inspirada. Es un andar imitando a Jesucristo en cómo vivió mientras hacía su ministerio aquí en la tierra. Su hablar era palabra inspirada por Dios. Él sanaba con la palabra de su Padre, corregía, exhortaba, edificaba creencia en los que lo escuchaban. El Hijo de Dios se reunía con pecadores, hablaba con ellos, entraba en sus casas participando en sus vidas cotidianas, pero no se dejaba contaminar o llevar a las prácticas mundanas o pecaminosas de estos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En este versículo Pablo, después de mostrarle a los Gálatas cómo debían andar, les recuerda el cómo no debían andar. Esto es, no satisfaciendo los deseos de la carne, no andando por los 5 sentidos, no andar por lo que veían, por lo que oían, por lo que gustaban, por lo que olfateaban o por lo que tocaban. Hoy día, las religiones han olvidado estas simples indicaciones de cómo se debe andar. Son tan santos que no se reúnen con pecadores, olvidando o negándose a tener fe o creer lo que Jesucristo enseñó, que no venía a salvar a justos, sino a pecadores. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En un estudio anterior vimos que el adversario usa los 5 sentidos del hombre y la mujer para seducirlos con sus artimañas, y basta mirar hoy día a las religiones en cómo han sido seducidas por acciones a los 5 sentidos. Construyen sus templos y se regocijan en la obra de sus manos. Los ven y se ponen felices al convertirlos en discoteca. Les ponen luces de colores, tocan música estridente que pueden oír. Sus líderes muestran que son un grande, sus seguidores gritan aménes y aleluyas estridentes. Pero pregúntense, ¿el Hijo de Dios, Jesucristo, usó de todo eso para hacer la voluntad de su Padre? Todo lo que hacen las religiones son deseos de la carne, son los 5 sentidos, gobernando a esa gente. Se niegan a creer que todo lo que el hombre o la mujer haga y que Dios no lo haya mandado y que su Hijo Jesucristo o que los discípulos inspirados por Dios no hayan enseñado es 5 sentidos, es carne. Y que estos sentidos, esta carne, está en abierta oposición a la voluntad revelada de Dios. Es por ello que el hombre o la mujer que cree en Dios debe estar plenamente convencido en su corazón cuál es la voluntad revelada de Dios, cuáles son los límites que su palabra establece entre los cuales debemos movernos.
Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Entiendan, si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. No hago las obras de la ley, no hago los ritos de la ley. No me he visto como lo hacían los que estaban bajo la ley. ¿Recuerdan cómo cayó la iglesia del primer siglo? Porque permitió que gente que era celosa por la ley permaneciera y siguiera enseñando y practicando sus doctrinas obsoletas, no teniendo fe o creyera que había un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Marcos 14:24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Y qué ocurre? ¿Qué resultado o consecuencia tiene el hombre o la mujer que se deja guiar por la carne, por los sentidos, que dicho sea de paso, también es fe o creencia, pero una fe o creencia errada? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos a desglosar este versículo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Adulterio, como, como está escrito, es un adulterio. Fornicación, prostitución, acción deshonesta, idolatría. Ahora entienden cuando se les decía que cuando se transa la palabra de Dios, se está fornicando tras dioses ajenos. Es idolatría. Fornicación es prostitución, acción deshonesta, idolatría. Todos piensan que fornicar solo se refiere al acto sexual, lo que no es así. Fornicar también es un acto espiritual. Es una acción deshonesta. Fornicación también es un acto idolátrico. Es un acto de fornicación el adorar a Jesús, que es la creación, y no adorar a Dios su Padre, que es el creador en espíritu y en verdad. Inmundicia, sucio, impuro, no purificado, no expiado, sin expiar. Lascivia, desenfreno, insolencia, libertinaje. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. También lo vamos a desglosar. Idolatría, servicio a ídolos. Idolatría, culto a los ídolos. Y ustedes en su mente vayan viendo lo que ocurre en las religiones. ¿Se aplica todo esto? ¿Es un servicio a los ídolos todo lo que hacen? ¿Es idolatría? Hechicerías, aplicación o uso de medicamentos, empleo de encantamientos, encantamiento, hechizo, arte mágica, magia, corrupción intelectual o moral, seducción. Y hay una gran corrupción intelectual en las religiones. ¿Por qué lo digo? Porque son intelectuales de la palabra. Te la pueden recitar de tapa a tapa la Biblia, pero no creen lo que ahí se dice. Muestran todo lo que saben, pero no muestran en la acción los frutos de lo que saben, los frutos espirituales, porque los frutos carnales sí se ven, te la recitan de memoria, pero no creen lo que ahí se dice, no viven de acuerdo a ello. Enemistades, pleitos, contiendas, excitar, provocar, irritar, enfadar, mover, animar. Celos, ardor, celo, fervor, amor ferviente, emulación. ¿Saben lo que significa emulación? Es un sinónimo de mimete, de mimo, repite, emulación, imita. Iras, furias, irritar, encolerizar, contiendas, egoísmo, espíritu de intriga, de lucha u obstinación. Son obstinadas las religiones al permanecer siguiendo las doctrinas de su religión, negándose a creer lo que leen con sus ojos de la palabra de Dios.
que dice lo opuesto a lo que ellos practican. Obstinación. Disensiones. Estas son divisiones. ¿Hay divisiones hoy día? Claro. Uno levanta la mano, no, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy azul, yo soy colorado. Todo tipo de religiones. ¿Para qué las vamos a mencionar si cada uno de ustedes las conoce? Vamos a darle colores. Yo soy de tal rojo, yo soy blanco, yo soy azul. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que los creyentes, ese remanente fiel, es parte del cuerpo de Cristo, no tiene religión, es parte del cuerpo de Cristo, es uno solo, porque es una sola, la doctrina es una sola, la palabra de Dios. Sigamos, Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Envidias, malquerer, malevolencia, menosprecio, envidia. Homicidios, muerte, homicidios, asesinatos. ¿Asesinan a la gente las religiones al evitarle la vida eterna? Piensen. Borracheras, saltar o lanzarse detrás. Orgías, juergas de bacanales orgiásticos, fiestas con cantos y danzas por las calles, tropa impetuosa. Así que las religiones que cantan y bailan y danzan en sus lugares de reunión son bacanales, orgiásticos, fiestas con cantos y danzas por las calles, tropa impetuosa. Todas y cada una de estas actitudes, de estas acciones o comportamientos, esconden, ocultan y son ocasionadas por espíritus diabólicos que seducen, influencian e impregnan la mente de las gentes. Todas y cada una de estas actitudes, acciones o comportamientos están en el ámbito de los 5 sentidos, en la carne. Es por ello que están en total y abierta oposición al andar por el espíritu que nos pide Dios. Ahora bien, al obedecer los mandamientos, preceptos, leyes, ordenanzas y estatutos dados por nuestro Padre, el hombre o la mujer que propuso por libre albedrío hacer la voluntad revelada de Dios, es que cambia de Señor, deja los sentidos, deja la carne atrás y hace una confesión de fe, de creencia, reconoce y acepta a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Señor, para seguir su ejemplo y enseñanza. Y al hacerlo, nuestro Dios nos regala de su Espíritu y nos capacita para manifestarlo de 9 maneras diferentes. Junto con la anterior, nos provee el poder para ejercer 5 ministerios que da para bendecir, nutrir, edificar, fortalecer, enseñar y guiar a los renacidos. Estos ministerios están para el servicio al cuerpo de Cristo, a la Iglesia de Gracia, lo que nos lleva a manifestar frutos espirituales en nuestra vida. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. También lo vamos a desglosar. Amor es el amor ágape, el amor de Dios en nuestra mente renovada en manifestación, lo que leímos en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Gozo, alegría, regocijo, placer, gusto, causa o motivo de alegría. Paz, tratado de paz, calma, tranquilidad, sosiego. Paciencia, longanimidad, largura de buen ánimo, paciencia. Benignidad, bondad, honradez, probidad, benignidad, clemencia, misericordia. Bondad, probidad, fe, confianza, creencia y esperanza. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre de temperamento, dulzura, apacividad, paciencia. Templanza, autodominio, fuerza, fortaleza, continencia, dominio de sí mismo, moderación. ¿Cuánto
nos está enseñando Dios la simpleza y grandiosidad de su voluntad revelada. Nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nuestro Padre esperó a que nosotros, cada uno en forma particular, decidiera responder. ¿Recuerdan el día en que por libre albedrío decidieron cambiar de Señor? ¿Recuerdan el día en que nuestro Padre nos regaló de su Espíritu Santo? Aun cuando nosotros no habíamos renovado nuestra forma de pensar, aún teníamos los pensamientos del viejo hombre, ese viejo hombre que estaba y está viciado. Algunos de nosotros seguimos con la tarea de limpiar nuestra mente sacando los viejos rudimentos enseñados por la religión y el mundo a través de los años. Sacamos los miedos, las dudas, los temores con el que Dios de este siglo nos llenó para mantenernos encarcelados en prisiones mentales. ¿Recuerdan que usamos o de qué echamos mano al aprender este camino? Tuvimos fe, creímos y lo hicimos como un niño, no dudamos, no tuvimos miedo, vencimos nuestro temor de pensar que no éramos dignos. Volvimos a ser un niño o una niña que corre a los brazos de su padre al oír su llamado. Así volvimos a estar en comunión con Dios. Piensen, ¿recuerdan qué usamos o de qué echamos mano al emprender este camino? ¿Se acuerdan? Nosotros, antes de renacer del Espíritu de Dios, ya teníamos fe o creencia. Y yo sé que a muchos les va a asombrar. Pero escuchen, nosotros, antes de renacer del Espíritu de Dios, ya teníamos fe o creencia. La operábamos en todo nuestro hacer diario. En todo lo que hacíamos en nuestra vida, aplicábamos la fe o creencia. Lo único que Dios nos pidió fue que encauzáramos esa fe o creencia dentro de los linderos de su palabra. Algunos lo logramos mirando las cosas de arriba, aunque no siempre vencimos, pero no perdimos el mirar las cosas de arriba. Muchas veces turbados o atribulados, pero no cedimos, seguimos adelante. Otros no cambiaron los patrones de pensamiento y fueron arrastrados a la religión sin valor y sin provecho para obtener la vida eterna. ¿Recuerdan cómo aplicábamos creencia? Eso también lo vimos en un estudio anterior. Me levanto en la mañana y me alimento porque creo que ese alimento me va a nutrir y me va a dar fortaleza para trabajar o para desarrollar las tareas diarias. Si voy a trabajar, tomo un medio de locomoción, me movilizo en algún vehículo y creo que ese vehículo me lleva en la dirección correcta. Cuando llego a ese trabajo, a esa labor que voy a desarrollar, creo que aún lo tengo. Por eso voy. Cuando yo estoy trabajando en ese tiempo, creo que voy a recibir un sueldo. Esa es creencia pura. Acción o para. Es creencia en manifestación. Estoy haciéndolo, estoy llevándolo a cabo. Todos creíamos y creímos y debemos seguir creyendo de la misma manera, pero creyendo dentro de los linderos de la palabra, creyendo en las promesas de nuestro Padre. Nosotros antes de renacer del Espíritu de Dios ya teníamos fe o creencia, la operábamos en todo nuestro hacer diario, en todo lo que hacíamos en nuestra vida aplicábamos la fe o creencia. Lo único que Dios nos pidió fue que encauzáramos esa fe o creencia dentro de los linderos de su palabra. Algunos lo logramos mirando las cosas de arriba, aunque no siempre vencimos, pero no perdimos en mirar las cosas de arriba. Muchas veces turbados o atribulados, pero no cedimos, seguimos adelante. Otros no cambiaron los patrones de pensamiento y fueron arrastrados a las religiones sin valor y sin provecho para obtener la vida eterna. En nuestro caminar pudimos ver el cumplimiento de la palabra revelada por Dios y enseñada por su Hijo Jesucristo en la parábola del sembrador. Otros vivimos la parábola del Hijo Pródigo, aunque debería llamarse la parábola del Padre que perdona. Pero siempre, en todo lo que veíamos, estaba en acción la fe y la creencia, ya sea la fe o creencia correcta que traía la bendición, o la fe o creencia incorrecta que acarreó y acarrea la condenación.
Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creímos que fue su Padre el que le levantó de los muertos, nosotros somos del Salvador, porque Dios nos compró con la sangre de su Hijo. Nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de crucificar la carne, los 5 sentidos, las emociones y sus deseos. Debemos tener fe o creencia que es así, saber que el día que cambiamos de Señor, desde el día que renacimos, ya fue crucificada la carne con sus pasiones y deseos. La victoria del adversario es hacernos creer que aún somos pecadores. Esa es la victoria del adversario. Llevarnos a condenación. Oye, ¿por qué me está pasando esto si yo soy creyente? Estoy andando dentro de los linderos de la palabra de Dios, procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado y me ocurre esto. ¿Sabes? Viene ese susurro a tu mente del adversario que te dice, estás fuera de comunión. Y te empiezas a condenar y empiezas a buscar cómo caí o cómo erré. ¿Pero no han pensado que es un ataque encubierto del adversario para llevarte a esa posición? Si estás en una encrucijada en tu vida, bien, tienes la habilidad y la capacidad dada por Dios para sobrellevarla y salir adelante. ¿Recuerdan lo que Dios dijo en su palabra? Que no nos ha dado ninguna tentación que no sea más grande de lo que nosotros podemos soportar. ¿Lo creemos? Porque da juntamente con la tentación la salida. Y para ver la salida debemos mantener nuestra mente fresca, quieta y clara para verla. Si no, no la vamos a ver aunque esté enfrente de nosotros. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros ya tuvimos fe o creencia al confesar Romanos 10, 9 y 10. Y al renacer recibimos de nuestro Padre Celestial un regalo. Ese regalo tiene 9 manifestaciones. Una de las manifestaciones de poder es fe. Como vimos en la misma palabra en griego que fue traducida algunas veces como fe y otras veces como creencia. Por tanto, la simpleza de la grandiosidad de la voluntad de Dios es que yo actúo con fe o creencia, confianza, fe, creencia y esperanza y llego a renacer. Al renacer recibo una manifestación de poder que es fe, confianza, fe, creencia y esperanza. Después de renacer y operar las 9 manifestaciones del Espíritu Santo en mi andar en este mundo, manifiesto 9 frutos, siendo uno de ellos confianza, fe, creencia y esperanza. Renazco por fe, opero las manifestaciones por fe o creencia, por hacer la tarea encomendada por mi Padre Celestial. Al hacerla me lleva a manifestar el fruto del Espíritu que es fe. En resumen, cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre, nos vamos retroalimentando en fe o creencia, lo que produce en nosotros manifestación de fe y fruto de fe. Piensen, cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre, nos vamos retroalimentando en fe o creencia, lo que produce en nosotros manifestación de fe y frutos de fe. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque si yo hago la voluntad de Dios, voy a ver frutos, voy a ver resultados espirituales. Los voy a ver. ¿Y eso qué ocasiona? Que la próxima vez que enfrente una situación, voy a actuar igual y mejor, porque voy a tener la experiencia para salir adelante. Y cuando actúo como actué la primera vez, pero ahora con experiencia, eso me dará fruto espiritual. La clave es recordar cuándo actuaste con fe o creencia para renacer. Tener claro cuánta fe o creencia vives hoy, lo que te llevará a tener fe o creencia mañana, pero más fortalecida porque lo sabrás por experiencia. Estarás convencido que la palabra de Dios es verdad, que es una realidad hoy y seguirá siendo verdad mañana. ¿Está bien entonces pedir más fe y declarar que te falta fe? ¿Harás mentiroso a Dios? ¿Te negarás a creer su palabra revelada? Mateo 10:8. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros ya, para nosotros, el reino de los cielos se ha acercado. Alguien nos entregó el pan de vida. Alguien nos dio la posibilidad de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Alguien nos sanó de nuestras enfermedades. Nos limpió de aquellas enfermedades por medio de la palabra establecida por Dios. Porque nos fortaleció, nos edificó, nos consoló y nos llamó la atención cuando estábamos cerrados. ¿Echamos fuera demonios? Primeramente nosotros mismos. Todos aquellos demonios que se albergaban en nuestra mente con miedos, con dudas, con temores, con errores doctrinales, con religiosidad, esos demonios los vencimos nosotros primero. Enseñémosles a otros también a vencer a sus demonios. De gracia recibiste, a mí no me cobraron por entregarme el conocimiento. De la misma manera, nosotros debemos entregarlo gratuitamente a los que tengan hambre y sed de justicia. Dad de gracia. ¿Te acuerdas lo que era gracia? Favor inmerecido de Dios al hombre. Juan 1:17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Entiende la diferencia para todos aquellos que están viviendo la ley? Fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad, ese favor inmerecido de Dios al hombre, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y si no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, y no creen que es el mediador entre Dios y los hombres, y no creen que es el Hijo de Dios que hacía la voluntad de su Padre, podrán entonces recibir la gracia y la verdad. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Por qué gracia de Jesús? Porque fue un favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios y al que Jesús, su Hijo, se sometió para darnos salvación. Es tan simple como eso. Porque si Jesús hubiera dicho, hasta aquí llegamos, sé lo que me van a hacer, sé lo que voy a pasar, no lo hago. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora? ¿Tendríamos salvación? Pero la salvación vino de parte de Dios por medio de Jesucristo su Hijo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Léalo de nuevo. Justificados, ya fuimos justificados. Yo soy justo ante Dios, puedo pararme en la presencia misma de Dios sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. Eso es ser justificado. Me puedo parar en la presencia misma de Dios sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. Pues por la fe, por haber creído, por haber tenido confianza, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe, por creer, por confiar, por estar seguros de, por dar crédito a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Quién decide estar firme? Yo decido estar firme. Es nuestra decisión el estar firme. De nadie más. No podemos culpar a nadie más. Es nuestra decisión por libre albedrío hacer la voluntad de Dios y mantenerme firme ante los embates del adversario, porque estamos en los tiempos de la gran tribulación. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo atribulados permanentemente. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿Cuándo fue Cristo? ¿Cuándo fue Salvador? Jesús. Cuando expiró colgando del madero. Ahí fue el Salvador. Antes era Jesús el humillado.
pero colgando en el madero y al expirar, entregó su espíritu, y al ser resucitado y sentándose a los lugares celestiales a la diestra de Dios, dio cumplimiento a todo lo que se había dicho de él y todo lo que Dios había prometido por medio de él. Por eso es para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree, creyente, creyendo, confiando. Es una acción. La justicia es para todos los creyentes sin distinción. Es para el que hoy está creyendo, para todo el que está confiando en la respuesta. Es para nosotros los que creemos y actuamos dentro de los linderos de la palabra. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Léalo de nuevo. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando yo creo tengo paz. ¿Sabes por qué tengo paz cuando creo? Porque sé que está la respuesta. Y eso a mí me deja tranquilo. Eso no me turba. No estoy turbado. Estoy plenamente convencido que es fiel el que prometió. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si la gente no ha renacido del Espíritu de Dios, no puede tener el poder del Espíritu Santo en sí mismo. Gracia sobre gracia, mas el justo por creencia vivirá. Dios les bendiga, y esta es la quinta parte final de este estudio de lo que es creencia. Así que fírmense adelante, permanezcan creyendo, manténganse creyendo, fortalezcanse en creencia, que es accionar de acuerdo a la palabra de Dios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.